Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror, este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Acompañándonos en el episodio de esta noche tenemos a Joseph Juárez. ¿Qué onda, Joseph? ¿Cómo estás? Hola Esteban, pues muy emocionado de nuevo por otra misión y más emocionado por el tema porque toca en mis fibras nacionalistas, entonces pues vamos a darle. Ya verá al público de qué se trata. Me imagino que vas a decir de recomendación. Nos acompaña también Fernando Armenta. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? No, Esteban, muy bien aquí, listo para un nuevo tema, como dice Joseph, de que nos pegan las fibras nacionales y espero que sea educativo para todas las personas que nos escuchan, que no sean del país, para que sepan un poquito más de nuestra historia, de nuestro país y que no nomás son tortillas y frijoles y malditas lisiadas. Ah, ándale. Yo soy Esteban Castellanos y antes de empezar con el tema, Fer, ¿podrías decirle a nuestros oyentes cuáles son nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos? Pues nos pueden escuchar en Anchor, Amazon Music, Spotify, Breaker, Google Podcast, YouTube, Apple Podcast y en iVoox. Y nos pueden encontrar en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror y denle likes. Gracias, Fer. Ahora sí, Joseph, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Desde lo más hondo de mis fibras nacionalistas, me complace presentar el tema de cine mexicano, ¡Eh! ¡Ay! que de hecho el cine en México es sinónimo, bueno, actualmente vive cierta crisis, por así decirlo, dado al contenido, eh, pues vamos a decirlo tal cual, chafa, que abunda. Sin embargo, siempre ha sido sinónimo de orgullo, porque fue y es todavía una industria que pues enalteció mucho a México, proyectó sus valores, sobre todo en la época del cine de oro la época del cine de oro mexicano, perdón, y pues nos dio a conocer a nivel internacional, a nivel internacional. Prácticamente puede decirse que todos los clichés que se tienen sobre México en parte son debido a esta época y por la cual nos conocen, sobre todo en Latinoamérica y en partes importantes del resto del mundo. No sé, yo tengo una relación de amor-odio con el cine mexicano. Por muchos años fui malinchista, lo confieso. O sea, yo veía que había una película mexicana en el cine y creo que era lo último que se me ocurría ir a ver. Si le haces el fuchi. Sí, y bueno, a la fecha le sigo haciendo el fuchi a películas de cierta familia que se apellida Derbez o de Marta y Gareda, de Mar Chaparro. Como que escuchar esos nombres No. en el reparto dices, no, gracias. Le da como un bajón a la expectativa y dices, no. No terminaste de decir el nombre completo de Omar Chaparro, es Omar Chaparro de talento, por favor. Ah, mamón. Vas a ver. El chiste de la semana. Ándale. No, es que, no sé, será porque en lo personal no me gusta la comedia y siento que la comedia que hacen ellos es comedia barata de chistes tontos, de pum, pipí, pedo y cosas así. Como que no. Es que Decía, decía por ahí un buen youtuber de que se dedica al cine, críticas de cine, que Badir Derbez era el Adam Sandler mexicano por lo idiota, pero es que incluso hasta es involuntario, ¿sabes? Ya es de O sea, familia. es de familia, o sea, lo torpe de las actuaciones, no sé, son muy, aparte de que el proyecto en sí es muy malo en el que suele participar este Derbez, sus actuaciones no ayudan en nada y hacen un círculo completo de cine digno de no verse nunca y enterrarse para siempre, como Rey enterró la espada de Anakin Bueno, en fin. es que se vuelven películas domingueras, esas de que no hay de otra a la vez para reírte un rato muy a fuerzas. No Y sé, yo no despreciaría mi domingo viendo una película de ellos. mira, yo he visto películas de esa familia. Te entretienen, a lo mejor te sacan una risa. Pues, bueno, tampoco es mi humor, ese humor simple, tonto. No es mi tipo, yo soy más de humor negro, pero no las vuelvo a ver.
Bueno, mi película favorita de Eugenio Derbez es Shrek Ah, y Mulan. Bueno, pero ni siquiera Y ni siquiera es él el oficial, o sea, él es el de ni es doblaje. mexicana. Pero es lo mejor que ha hecho. sí, lo que sabe cada quien Derbez caracterizando humor en doblaje, creo que no es malo, es bueno, porque el burro de Shrek tiene muy buena vibra, ¿no? Mejor que Eddie Murphy. Cuando les dan libertad, cuando le dan libertad de hacer adaptaciones, es cuando les queda muy bien a mexicano en general, o sea, al mexicano en adaptación libre, les queda hermoso. Sí, pues de hecho, bueno, ahí sí mis respetos a Derbez en cuanto al doblaje. Angélica Vale también creo que lo hace bien. Pero luego hay cosas como Consuelo Duval en Los Increíbles, que ves a Elastigirl y es Nacaranda. Pero está hermoso, o sea, pero le quedó hermoso, o sea. No sé, pero por mucho tiempo yo creí que Omar Chaparro era la Edna de Los Increíbles y descubrí que no. ¿No? Ok. Y fíjate que también otra sorpresa de esos actores que no tienes ni idea, que dices, ay, ¿este qué va a hacer? No, ahorita no me acuerdo del nombre del actor, pero este famoso güero villano de telenovelas que dobla al tigre de dientes de sable de la Era de Hielo, ¿A Diego? a No me Diego. acuerdo quién es. Sí, es este actor que tiene así como una voz muy gruesa y siempre lo hace de malo, güero. Es un güero él. De hecho, es famoso porque cacheteó a Facundo una vez, ¿no? Algo así, recuerdo. No recuerdo el nombre, pero Sergio Sendel, no sé quién sea. Sergio Sender. Si buscas una imagen de Sergio Sender, lo vas a reconocer porque pues es esos clásicos galanes, villanos de telenovelas de Televisa. Ok, voy a aprender algo nuevo. Pero fue una sorpresa grata, o sea, porque realmente hace un buen papel con Diego, o sea, también le da una vida muy única al personaje. Ah, ya vi quién es. Es de Televisa. Sí. Típico villano bigotón, barbón, con que le falta más un parche en el ojo. Así es. Catalina Krill. Sí. Pero fíjate, volvemos, es cuando les dan la libertad de doblaje, cuando les queda muy bien y le dan ese toque mexicano. Y le dan ese toque Pero que no tienen en su idioma original. creo que ahorita como que recapitulando, el doblaje mexicano en general es bueno, digo. Por ejemplo, el de Jesse James en Pokémon, el de, bueno, las películas de Shrek, las películas de la Era de Hielo también buen doblaje, las películas de Pixar ni se diga. Creo que en general el trabajo de doblaje sí es bueno, pero ya cuando les toca actuar frente a la cámara, como que tienen las malas costumbres de las telenovelas de Televisa. Sí, el drama innecesario, las conversaciones fingidas, porque se notan que son muy fingidas. Y es que es curioso porque hace poquito empecé un curso sobre una serie y en la primera clase hicieron como un repaso de todos los tipos de series, telenovelas que hay y cuáles son sus características. Y dicen que así están hechas a propósito las telenovelas, para tener actuaciones exageradas, para que la gente siga, como diciendo, son tan malas que son buenas. Ay, bueno, ahí sí no te sabría decir. Yo en mi punto de vista espectador digo, son malas y son malas. Es que al fin de cuentas, digo, como todo de repente, al fin, la finalidad es que entretengan y a veces un contenido para entretener pues puede ser muy simple, ¿no? O no tener realmente una sustancia muy importante. Pasa mucho con las películas digo, y a lo mejor es un muy mal ejemplo, pero particularmente creo que Adam Sandler tiene 2 o 3 películas que no son tan malas. Al fin de cuentas siguen la misma fórmula, pero entretienen, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí unas películas que sí me gusta mucho de él es Papá Genial, algo así, no me acuerdo bien el título. No la considero tan mala como el resto de sus películas que sí son así insufribles. Que hasta premio. Pero es la misma fórmula y funciona. O sea, hay películas que funcionan así. Pues es que lo mismo te podría decir de Derbez. Por ejemplo, la de No se aceptan devoluciones. La verdad, yo lo que tenía el concepto y cómo tiene cómo empieza la historia, sí está muy interesante, está muy chido. Pero siento que conforme avanza la historia se vuelve muy predecible. Sí. Y termina así como que, o sea, tanto creciste la historia, tanto armar para que al final chocara, literal. Sí, y es que yo creo que al final de cuentas el problema bueno, si le podemos decir problema, no deja de ser más que el espectador mexicano. Digo, si hacen ese tipo de películas es porque hay gente que las ve. Y hay muchísimas películas, no solo de Eugenio Derbez,
recuerdo Cindy la Regia, por ejemplo, que nomás de ver el tráiler decías, ¿en serio hay gente que va a venir a ver esto? Pues No, sí, sí. ¿Y pero hubo? pues sí, y le fue bien en taquilla, tengo entendido. Yo me aventé una de este otro actor que, ay, para mí es insufrible. El famoso, el Víctor, Ay, ¿tiene Adrián. películas esa? Sí, Adrián Uribe. Hace poco, o hace un par de años sacó una película sobre un cuate que estaba obsesionado con la selección mexicana. Y Ay, ya. no recuerdo ni el título, tan mala que era. Te lo juro que a la hora ya me quería salir, ¿no? O sea, ya no soportaba esa chingadera. Perdón por la palabra, pero Es no hay mejor mexicana palabra, algo que le échala. escriba a esa película. No hay palabra más mexicana que eso. Es lo bonito de México, tenemos palabra para todo. Y esa palabra es muy versátil. Sí, y es que también lo peor, digo, uno como mexicano viviendo en México, es que al ser películas mexicanas, en todas las películas, no importa cuál vayas a ver, sea de Disney, sea de DC, sea de quien sea, te ponen trailers de películas mexicanas, Sí, pero creo que tiene que ver con... porque estamos en México. Sí, promoverlas. No, pero creo que tiene que ver con una legislación, que obliga a todos los distribuidores de cine Mm, Ujú. a abrir un espacio para promocionar películas, nacionales. De hecho, no sé si se había notado que de repente Netflix sacó demasiadas ujú. producciones mexicanas y es por lo Del mismo, asco todas. del asco todas, porque la legislación mexicana obliga a Netflix, si quiere tener participación en México, o más bien si quiere hacer negocios en México, pues a producir un porcentaje de su contenido en el país. Ujú. Sí, eso sí lo sabía. Pero pues digo, si uno contrata Netflix no espera ver series mexicanas, para eso pues te vas por Blim. ¿Hay alguien contratable? Es que quién sabe, Blim, fíjate. Blim no nos patrocine. di- pudieras pensar, bueno, pues si las produce Netflix, probablemente sean series mexicanas de una calidad distinta, ¿no? Pero pues la verdad es que No, Es es que es que Netflix, pero son mexicanas producidas en México, actores, guiones, o sea, es la misma fórmula una México, nada vez más. leí en una página de Facebook que se dedica a esto del cine, en el que Ujú. dicen que Netflix no funciona como la gente suele creer, de que les dicen, ah, pues tengo esta idea, pues hagámosla. Netflix lo que hace es comprar proyectos que ya están grabados, que están buscando solamente a alguien que los distribuya. O sea, Mm. y son series, películas originales de Netflix, entre comillas, porque es el que pagó los derechos de la distribución exclusiva. Pero no es que sí, Netflix pague por hacer una serie en específico, O sea, sino ellos que no producen ni las hacen. ujú, las distribuyen. O a lo mejor ponle pero que la película o la serie esté ya en sus últimas fases de producción, a lo mejor ponga Le algo de mete dinero para paterna. terminarla. Ujú, Sí, pero no de cero, pues, es lo que sé. ujú. volviendo al punto de la crisis esta del cine y a lo mejor entran también las series, es que al fin de cuentas hay un cierto grupo, ciertas personas que son las encargadas de hacer este cine y este tipo de series y son las que no sueltan la industria y muchos verdaderos productores, directores y actores que vienen de abajo pues no tienen la posibilidad de participar o de hacer propuestas nuevas porque todo está cooptado por este grupo de personas, como los Arillana, la papá de Jimena Arillana Ajá. que ha metido a toda la familia al cine y que producen, la verdad, cosas de pésima calidad. Y tan feo que canta la hija. Las cosas se las avienta buenas, pero una de eso. Y bueno, también, pues, digo, retomando esto de mi parte malinchista, sé que hubo una época de oro del cine mexicano, fue allá por los años 30, 40, 50. No me gusta ese tipo de cine, la verdad, pero reconozco que sí, en comparación de lo que ocurrió después, ya cuando empezó la decadencia del cine mexicano, sí eran buenas películas, digo. Lo que pasa es que, y lo mencionábamos, ¿no? Con el esqueleto de la señora Morales en su momento en alguna recomendación que se dio por ahí, que la época del cine oro mexicano se proyecta o se tiene recuerdo de lo que fue lo más comercial, ¿no? En su momento, pero Mm, en esa época se producía tanto cine y tan de buena calidad que pues, existía cine para todo tipo de gustos y todo tipo de contenidos. Y de hecho, quería tomar esa parte del cine mexicano en esta transmisión porque les apuesto que la historia detrás del por qué hubo el boom del cine mexicano
no la conocen y les va a sorprender mucho. Ujú. Todo surge, la época del cine mexicano se da dentro del contexto del modelo estabilizador en México, que es la época en la que el país tuvo más progreso y desarrollo económico, que crecía creo que un 8% cada año, y que empezó con Lázaro Cárdenas y terminó con Díaz Ordaz. Pero tiene o surge dentro de un contexto muy particular y muy importante para la historia de la humanidad, porque surge en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Resulta ser que México pues siempre fue un país neutral, pero venía saliendo de un conflicto, venía de un conflicto con Estados Unidos e Inglaterra por la expropiación petrolera que había hecho Lázaro Cárdenas en el sexenio pasado a Ávila Camacho. Por esa misma razón, en el momento en el que se estaba levantando el nazismo en Europa y el fascismo, el Vox Populi en México estaba más inclinado hacia la idea del eje o hacia los valores del eje, por esa enemistad que existía por el contexto previo con Estados Unidos. Estados Unidos, pues obviamente, al no poder permitir que el continente en el que estaba fuera influenciado por los enemigos, decide acudir al gobierno mexicano y decirle, oye, mira, es cuando Winston Churchill aplica el famoso programa del buen vecino y le dice a Ávila Camacho, pues mira, entendemos que tuvimos conflictos en el pasado, que en México hay más tendencia a tener a tener mayor afinidad con el nazismo por el antagonismo que tienen con nosotros, pero pues te propongo un programa de desarrollo y de inversión en donde pues hagamos una campaña propagandística en la que se le inculque al pueblo mexicano estar a favor de los aliados, en este caso pues de Estados Unidos. Y es así como Ávila Camacho, bueno, en su momento dice, yo conozco bien a mi pueblo, vamos a hacer cine para México, cine en donde hagamos que los valores de los aliados sean proyectados como los valores afines al mexicano. Sin embargo, originalmente Ávila Camacho, en este afán del presidencialismo que existía en aquellos años, hacía películas donde él daba un resumen de la Segunda Guerra Mundial de 2 horas, donde siempre salía Ávila Camacho dando reporte, y pues obviamente no tuvo nada de éxito. Después Estados Unidos dijo, bueno, no, o sea, esta no va a funcionar, déjanos hacer a nosotros películas, y al estilo Hollywood, y las proyectamos en México. Entonces empezaron a hacer películas con actores americanos, pero con temática estadounidense, pero pues ya se imaginarán, no, eran películas con bastantes clichés, con estereotipos, con actores que ni sabían español, era muy chistoso ver a un indígena güero, ¿no? Por ejemplo, cosas muy así, entonces tampoco tuvieron éxito. En ese momento se tuvo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano, de Ávila Camacho, de reestructurar la forma en que se estaba haciendo la propaganda para el mexicano en forma de cine, y se dieron cuenta que ya existía un género que era relativamente exitoso, que era el melodrama ranchero, y entonces decidieron tomar esa fórmula y empezar a crear muchas películas propagandísticas a favor de los aliados, y fue así como se empezó a inyectar muchísimo dinero en el cine mexicano. De ahí surgieron películas como Espionaje en el Golfo, o 100% puro mexicano, en donde Pedro Armendáriz expulsa a un grupo a unos nazis de un pueblo de Jalisco. Pero irónicamente, toda la inversión que hubo y todo el auge del cine mexicano se debió a esta situación propagandística en la que Estados Unidos buscó que México y Latinoamérica se aliara con los valores de los aliados. Ok, eso yo no lo sabía. Ni yo. Bueno, digo, también estoy como que alejado del cine mexicano, pero es interesante, digo, al final de cuentas creo se que nota todos que tuvimos le alguna encanta a influencia. Joseph. Sí. O sea, Sí. A mí me dice Ávila Camacho, yo nomás me imagino la avenida por donde pasa la línea 3, o sea. Yo me acuerdo porque, digo, todos tenemos abuelos y pues, son las películas que ellos veían. Sí, así es. Sí, y creo que los grandes actores mexicanos pues salieron en esa época: Agustín Lara, Cantinflas, Tintán, Clavillazo. La doña también salió de ahí, ¿no? Sí,
María Félix es de los de finales de... Ya rozando el final, ¿no? Pero Sí, también le tocó su... Evangelina Elizondo también, por ejemplo, salió ahí. También creo que ya era la recta final de la época de cine de oro mexicano, ya en los 50. Y, así oye, es. estaba viendo yo una como cronología y qué triste evolución tuvo el cine mexicano de que después de que se acabara su época de oro, ya llegando a los 70, empezar el cine de ficheras. Aprovechando ahorita que recuerdo que acaba de morir un actor famoso por este tipo de películas. ¿Sammy? Alfonso Sayas, maestro, ídolo, güey. No sé qué. Ay, no. No, es que al fin de cuentas, y digo, también es parte, y la situación por la cual comenté en un principio del modelo estabilizador mexicano, y obviamente de la influencia de la inversión gringa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es que el cine también refleja mucho el momento histórico en el que se encuentra un país. Ah, claro. En ese momento, el crecimiento económico de México, y lo pueden ver incluso en las películas del cine mexicano de la época de oro, las temáticas que tenían que ver con las urbes, con las ciudades, pues realmente mostraban que el mexicano tenía una calidad de vida bastante adecuada o buena para la época. Y el cine de ficheras, al fin de cuentas, también es un retrato en su momento de lo bajo que cayó la sociedad mexicana a principios o durante los años 70, los 80 y a principios de los 90 con todas las crisis económicas, el fin del modelo estabilizador y todo lo que lo rodeaba, ¿no? Entonces, siempre el cine refleja esa parte del momento histórico en el que se encuentra. Creo que hoy voy a aprender mucho de cine mexicano. Hoy nos vamos a convertir en más mexicanos de lo que ya somos. Y también, pues, en esa época también ya pasa la decadencia del cine, la época del cine mexicano, la época de oro. Y casi al mismo tiempo que el cine de ficheras llega el superhéroe por excelencia mexicano, El el Santo. Santo. ¿Ustedes recuerdan haber visto por gusto o porque se las ponían sus papás alguna película del Santo? Sí, Por gusto no, pero de esas de las que le vas cambiando el canal, ya le diste la vuelta y no hay nada y terminas en una de esas pelis. Y ahí la Ahora sí que dejaste. los domingos en las mañanas en el canal de las estrellas. Sí, una película del Santo o una en blanco y negro de la época de oro. Sí. cuando eres de clase popular y no tienes este cable de niño, pues de repente le cambiabas a Galavisión, que era donde más las transmitían en los años 2000, y pues veías de repente el Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Ah, no, eso ya era crossover. Que Sí, Avengers sí, Endgame, ni qué madres, ¿no? O sea, que de hecho me estoy spoileando porque es una de las recomendaciones del día de hoy, y ya les explicaré. Pero sí, o sea, el Santo se convirtió, de hecho puedo decir que para la infancia, por ejemplo, de mi papá, que es un niño de los 70s, el superhéroe mexicano por excelencia de esa generación. Ujú. Y de hecho el tono de ese tipo de películas, estaba yo riéndome porque estaba leyendo una crítica que decía que irónicamente parecía que esas películas estaban dirigidas para un público infantil, pero que a la vez era muy contradictorio porque salían muchas chicas, modelos en esas películas, pues con faldas muy cortas para la época, o con escotes muy pronunciados, o por ejemplo, había escenas sangrientas, o sea, había escenas donde había mucha sangre, y entonces pues decías, bueno, o sea, ¿a quién carajos está dirigida este tipo de cine, no? No tenía como un nicho al que dar un mercado objetivo, pero en su momento pues fueron muy exitosas, tanto en chicos como en grandes. De hecho, hubo una época del cine mexicano en el que se hizo muy común estos crossovers. Y aquí hay un dato curioso. Si retrocedemos un poco en el tiempo y nos cambiamos de país, en Estados Unidos, a partir de los años 30 y los 40, se hicieron famosas las películas de Universal de los monstruos clásicos. Drácula, el monstruo de la Laguna Negra, el hombre invisible, el hombre lobo, Frankenstein. Sí. Y todos estos monstruos individuales tuvieron cada uno sagas de 3, 4, 5 películas, incluso llegando a hacer crossover en un Dark Universe que intentaron revivir hace poco y no pudieron, y sacaron películas de comedia. Tenían en Estados Unidos dos comediantes que a lo mejor les suenan los nombres, Abbott y Costello, y estos señores sacaron sus películas de Abbott y Costello conocen a Frankenstein, Abbott y Costello conocen a Boris Karloff, conocen al Hombre Invisible, conocen al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, conocen a la momia, y
tú los ves y es un tipo delgado y un tipo gordito. ¿Y qué hizo México? Sacó su propia versión de estos comediantes y también creo que también conocían a los monstruos. Viruta y Capulina. Por supuesto. Cuando estabas escribiendo yo dije, me suena. Fíjate que de hecho, sí tienen crossovers con monstruos. Capulina contra las momias, Capulina contra Drácula, Capulina contra los monstruos. Fíjate, esa parte yo no la sabía, de que el Viruta y Capulina era pues una versión mexicanizada de un concepto americano. ¿Y funcionó? ¿Y funcionó? Sí, porque también, te digo, yo esto, porque a mí me gustan mucho las películas de los monstruos clásicos, entonces sí, te digo, al ver a Abbott y a Costello, dije, como que en México teníamos algo parecido. Sí. ¿Coincidencia o destino? De hecho, otro dato curioso, creo que Universal era la casa productora que tenía los derechos de las películas del Santo y por ahí leí que esa es la parte por la cual Santo se empezó a enfrentar con los monstruos clásicos de Universal, pero en el caso de Tintán existió una película que se llamó La Casa del Terror, que es una parodia de todo el cine de terror que se hacía en ese entonces, y el monstruo principal o el enemigo es una momia que se vuelve hombre lobo. Ok. Pero lo curioso de esto es que el actor que hace a la momia y por consiguiente al hombre lobo es un actor legendario del cine de terror de Estados Unidos, Lon Chaney Jr., hijo Sí, de otro actor de Lon Chaney, legendario. de los clásicos, junto con Boris Karloff, que hizo de Frankenstein, y Bela Lugosi, que hizo de Drácula. No, no, bueno, pero entiendo que ya, digo, me dijo que eran sus últimos años, ¿no? Ya estaba grande el señor. Pues la película es del 59, la de La Casa del Terror de Tintán. No estoy tan seguro de si sea el último, porque creo que todavía es más o menos una buena edad de Lon Chaney, creo. Sí, él Junior. falleció casi como 15 años después, entonces. Ah, bueno, entonces sí. Sí, pero así que su fama empezó en los años 30 con el hombre lobo, si no me equivoco, él era el hombre lobo. En los años 40, perdón. Su papá era del cine mudo y hizo esta interpretación. Creo que no sé si de Jorobado de Notre Dame o que de hecho está muy buena, o sea. Es que, mira, de hecho, si miras la filmografía de Lon Chaney Jr., fue El Hombre Lobo, estuvo en Frankenstein contra el Hombre Lobo, Abbott y Costello contra los fantasmas, La Casa de Frankenstein, El Fantasma de Frankenstein, La Mansión de Drácula, El Hijo de Drácula, Drácula contra Frankenstein, El Espectro de la Momia, La Tumba de la Momia, La Maldición de la Momia. Digo, este señor dedicó su vida al terror. Al terror, y podemos presumir en México que en una película mexicana tuvimos la participación de una leyenda de leyendas. Sí, y oigan, aprovechando también que estamos con esto de los monstruos clásicos, una curiosidad y que creo que pasa desapercibida cuando uno piensa en la película de Drácula, es que anteriormente no existía el doblaje. Entonces, algunas películas las grababan con actores estadounidenses para su versión estadounidense y después usaban el mismo set para grabar las mismas escenas con actores mexicanos. Okay. Y existe una versión de la película de Drácula con Bela Lugosi, pero con actores mexicanos. Mismo guión, mismo todo. Sí, o sea, mismas tomas, mismos diálogos, pero traducidos. Se me figura así como adaptaciones, tipo Breaking Bad y Metástasis. De hecho, sale una actriz, Lupita Tobar. Ajá. Y el vampiro se llama Carlos Villar. Fíjate que en parte está chido ese concepto de que la regrabaran versión mexicana a que nada más hicieran el doblaje. Sí, y la verdad me gusta mucho. Digo, Bela Lugosi, pues como vampiro sí está muy bien. Pero la película mexicana no le debe nada a la original estadounidense. Pues el set nomás. Ah, bueno. Le deben las locaciones de grabación. Pero imagínate lo costoso que sería hoy en día replicar ese modelo de producción de películas. No, imagínate una película tipo Marvel. Lo caro que sería pagarle a Eugenio Derbez para interpretar a Drácula, o sea. No. ¿Por qué? Okay, que el capítulo se va a llamar Cine Mexicano, el legado de Eugenio Derbez. Pero volviendo al cine mexicano,
No, hablamos un poco de lo que fue la época del cine oro mexicano. Repasamos la situación esta un poco terrible del cine de ficheras, cómo hubo incluso participaciones por ejemplo, Lon Chaney en el cine, en la época del cine mexicano. Y yo creo que después, a partir de los 90s o mediados de los 80s para acá, yo creo que 90s, más bien, no, de los 90s por acá, podemos hablar ya de otro tipo de cine mexicano, ¿no? De otra época completamente distinta, más, ¿qué le podemos llamar? La época moderna del cine Pues mexicano. sí, que es realmente a partir de los 90 ya cuando llegan pues los directores actuales, ¿no? Sí. Que es muy chistoso, pero digo, podemos hablar de que ha sido una época agridulce, porque por un lado, como lo decíamos, nos ha dado mucha basura. Eso Ujú. sí, basura profesional, pero basura. Y, y por otro lado nos ha dado un Guillermo del Toro, por ejemplo. Alfonso Cuarón. Un Alfonso Cuarón, un Iñárritu. Ujú. Y por ahí hay otros que como que tienen un perfil más bajo, que igual ya haré algunas recomendaciones en un momento, pero son buenos, digo, creo que México tiene potencial para hacer cine fantástico, y por cine fantástico me refiero a terror, fantasía, ciencia ficción, pero Guillermo del Toro creo que es el claro ejemplo de cómo México le da la espalda a la fantasía, al terror y a la ciencia ficción. Sí, O claro. sea, por ejemplo, si tú comparas las películas de Alfonso Cuarón con las de Guillermo del Toro, ¿cuántas tiene Alfonso Cuarón grabadas en México? Digo, ganó el Oscar por Roma. Sí. Y en cambio Guillermo del Toro solo hizo una película en México y se fue a Estados Unidos a hacer Mimic y después hizo El Espinazo del Diablo en España y jamás regresó a México. Lo que pasa es que, como decía, ¿no? Lamentablemente, o bien o para mal, el cine es un arte y el arte suele retratar mucho del contexto en el que se produce. Y en México, pues, los 90s, a partir de los 90s, este México moderno, con bastantes compulsiones políticas y todo, pues de repente el cine serio que se hacía en el país o de calidad se concentró mucho en el cine de protesta, ¿no? Como en el cine de Luis Estrada, con La Ley de Herodes, o este. Amores Perros entraría. No. Sí, sí, sí entraría. Yo creo que sí, porque Amores Perros, aunque toma un poco esto de la crítica a la sociedad mexicana, ¿no? Como pretexto para hacer estas multihistorias interconectadas, pues sí, de algún modo denuncia mucho de la corrupción, el secuestro, esta situación de las peleas ilegales de perros, la descomposición de las familias, de clase alta, ¿no? Cuando el cuate abandona a su mujer, se va con la amante, o sea, sí, o sea, sí entra dentro de este tono de películas que en su momento acapararon todo el cine serio que se hacía en México. Y por esa misma razón, dentro del contexto en el que pues lamentablemente la sociedad estaba muy enfocada en sus problemáticas, pues lamentablemente la fantasía se hacía a un lado, ¿no? Y no había lugar para un Guillermo del Toro, ¿no? Ujú. Sí, pero curiosamente ya en los últimos años, creo que incluso no sé si vaya a mencionarla Fernando, la película de Isa López, es una película que Chulada. me encantó cuando la vi y logra mezclar una problemática mexicana como es el Sí, sí, narcotráfico sí, sí, sí. con terror, con fantasmas, incluso con fantasía, con esto de los tres deseos que tiene la niña. Sí, de hecho, te mezcla muy bien lo paranormal con un poco de fantasía y una realidad, o sea, Y yo creo o sea, problemática en una realidad. que no es solo México el que está demostrando que sí puede hacer ese tipo de cine. Por ejemplo, acaba de salir una película de Guatemala, creo, se llama La Llorona. Ujú. Y habla de un conflicto del que está padeciendo Guatemala y le mete ahí al fantasma de La Llorona a tosigar a un militar ya al que se le acusa de haber desaparecido gente. Órale. No, no la he visto, vi la reseña y vi el tráiler y se ve muy interesante. Y aparte, bueno, uno de mis profes también me la recomendó, entonces sí tengo muchas ganas de verla. Precisamente por eso, porque combina una problemática latinoamericana con fantasía y terror. Y es que esa es la clave, ¿sabes? De repente
con todos los problemas que existen en Latinoamérica, bueno, en el Latinoamérica de pie, sí para la sociedad es como complejo retratar este tipo de situaciones sin hacer de lado todo ese contexto, ¿no? Y el gran acierto de Isa es ese, que logra meter algo tan fantasioso, tan terrorífico en la realidad de que vive mucha gente en México. Entonces, lo hace, es una masterpiece, o sea, para mí es así. Ujú. Isa López, nos escucha algún día, te amo, no sé cómo eres ni nada, pero te amo. Un besito de aquí hasta donde estés. Sí. Es lo que te decía. Ahorita, quitando el cine comercial mexicano, creo que México hace buenas historias, películas de terror, fantasía, hasta de ciencia ficción. Está, por ejemplo, directores Isaac Svan, Amad Escalante, Isa López, ¿quién más? Ay, se me fue el nombre del que dirigió la de México Bárbaro, la de Atroz, Lex Ortega. De hecho, yo conocí a Lex Ortega fue a ver una película de él, México Bárbaro, y él Ujú. estaba ahí contestando preguntas al final de la función. Hasta me tomé una Ay, foto con él. ¿Qué dice el público? ¿Que la pongan face? No, y es que, por ejemplo, Lex Ortega hace películas con gore así, pero salvaje, atroz, tiene escenas muy fuertes. Y en cambio, Isaac Svan tiene una película muy buena que se llama El Incidente, que es ciencia ficción mexicana. Digo, de que tenemos opciones, las tenemos, pero los que distribuyen las películas mexicanas, pues voltean para otro lado. Sí, es muy curioso, ¿no? Hasta pareciera un autosabotaje, digo, no quiero decir que sea intencional, pero como viendo, pues, cine de tanta calidad y de un contenido, pues, bastante sustancial, realmente pasa desapercibido. Es que, por Pues, ejemplo, digo, Guillermo del Toro lo dice en una entrevista. Él, cuando hizo Cronos en el 93, él quería llevarla al Festival de Cannes. Y Sí. alguien, de hecho, Guillermo del Toro dice que no quiere ni decir su nombre. Alguien le dijo que no, que iba a ir otra y punto. Entonces Guillermo del Toro tuvo que pagar su viaje, tuvo que pagar la promoción de la película, tuvo que pagar el hospedaje. ¿Y sabes qué película ganó? Cronos. Y no, sin pero embargo, regresó y esta persona le dijo, pues ni con eso es suficiente y pues no, tu película no me gusta y punto, no la queremos promocionar. Y Cronos es muy buena. Y exactamente. así, digo, a lo mejor, así como esa persona que del Toro no quiere decir su nombre, pues a lo mejor hay muchos más que dice, cine de fantasía, no, nosotros queremos algo más serio, más de drama, queremos romance de alguien de clase media con alguien de clase alta. Sobreactuado. Ujú. Pues, Digo, cuentas el famoso nepotismo, ¿no? Que suele existir en muchas de las estructuras de la sociedad en México y pues que el cine no se exenta de ello. Porque no podemos decir o no podemos justificar que si se produce cine para el mercado que el mexicano exige, porque si fuera así, entonces distintas películas extranjeras de distintos tipos de temáticas no tendrían el éxito que tienen en México. O sea, mercado hay. Ujú. ujú. Lo que pasa es que solamente Sí, apunta pero a un tipo de mercado. también ve, por ejemplo, cuánta cantidad de salas destinan para una película, cuántas destinan para otra. Digo, sin irnos aquí más lejos, cuántas le ponen no sé, una de Marvel, Avengers, y cuántas pondrían para Roma incluso. 10-1. Digo, por muy buena que sea la película, por muchos premios que haya ganado, por tantos Oscars que tenga el director, si compiten contra los grandes, Avengers, Disney, Warner, Fox, no la van Sí, a... y también el cómo, porque tú vas al cine y te tienen un mendigo espectacular de Ujú. Scarlett Johansson de tamaño real y un póster al fondo bueno, a mí Roma no me gustó, pero de Ah, de Roma. Y mí. tú dices, ¿cómo estás promocionando el cine mexicano? O sea, estás Ah, en pero México. los trailers de Badir Derbez en todas las películas salen. Exactamente, vamos, no manches Frida como 17 y... ¿Cuál fue la última? Una donde sale de mesero. Badir Derbez. Fui como 3, 4 veces al cine a ver El Conjuro, Ruega por Nosotros, Un Lugar en Silencio 2, y en todas pusieron el mismo pinche tráiler de Badir Derbez como mesero. No sé cuál peli sea. Es que hace mucho que no voy al cine. Tengo Yo fui cuando ya todo el año estábamos en para... semáforo verde y cuando todavía había medidas de higiene y seguridad, pero ahorita que ya volvimos, yo creo que ya tengo como un mes sin ir al cine. Qué feo. Oye, pero no ha hecho películas desde el 2019. ¿Badir Derbez?
Sí, según internet, la última que hizo fue... El mesero, ¿Qué de hecho, viaje? se llama El mesero. Ah, Y es del año pasado, pero apenas está en el cine. Así mira. que se quebraron mucho la cabeza con el título, ¿verdad? Pasamos a las recomendaciones, Joseph, ¿o quieres seguirnos explicando cosas del cine mexicano? Sí, no sabía que era experto en cine mexicano y yo estoy así como que... ¡Ah! Platícanos sobre Tintán. Tintán. No, pues, Tintán fue un personajazo, ¿eh? De hecho, incluso fue invitado por los Beatles para aparecer en una de las portadas de sus discos. O ¿Neta? sea, sí, a ese grado Tintán era de grande y de famoso y de reconocido a nivel mundial. Pues mira, no nos vayamos lejos, o sea, tiene casi 50 años que falleció y sigue siendo presencia. De hecho, yo lo Sí. recuerdo mucho porque él es la voz de Thomas O'Malley, el gato de los Aristogatos de Disney, y Balú en el libro de la selva. ¿Alex Balú? Ujú. Él es el Oh, narrador de El jinete sin cabeza de Disney también, de la película de los años 40, ¿del creo. 49? Sleepy Hollow se llama. Creo que sí, no recuerdo de qué fecha es Sleepy Hollow, pero sí, él es el Sí. narrador y canta una canción también al casi final del cortometraje y es muy, muy bueno. Ah, pero volvemos, o sea, 50 años y sigue presente. Ujú. Sí, y entonces, recomendaciones ya. Sí, Sí, digo, hablamos ya de la actualidad del cine mexicano, ¿no? Esta situación, esta diatriba que vivimos entre que hay muy buen cine, pero no se distribuye, y el Ujú. cine chatarra que se distribuye y que pues es popular, y que lamentablemente es el que pues hace que se genere este cliché en torno al cine mexicano, pues que es muy injusto porque pues realmente no representa la del mismo, ¿no? A un nivel creativo, mm, porque a un nivel comercial, pues sí, tristemente sí, esa es la realidad. Pues sí, pasemos con, con recomendaciones. Mi primera recomendación de cine, Cronos. Cronos de Guillermo del Toro de 1993, si no me equivoco. Es su ópera prima. Trata sobre Jesús Gris, que es un anticuario que casualmente se encuentra con un artilugio donde hay un insectito que le pica y lo convierte en vampiro. ok. El villano es Ay, se me fue el nombre de este actor fetiche de Guillermo del Toro. Ron Perlman. Superman, ella apenas Ron estaba llegando Perlman. ahí. Ron Perlman. Él sale como el villano. Y de hecho se nota mucho lo católico de Guillermo del Toro en esta película. Incluso en el nombre de los villanos. El personaje de Ron Perlman se llama Ángel de la Guardia. Mi dulce compañía, no me desampares, ¿no? Ni de noche ni de Y, día. y bueno, pues ya recomendación, Cronos, Guillermo del Toro. Incluso con todo y su escena que tanto asquito me da, que es cuando el tipo el protagonista, lame sangre del piso de un baño público. Y dices, "Ah". Ay, todavía pasa eso. Eh, ¿Qué lugares frecuentas, Fer? No sé, no quieren saber, pero manden inbox y les digo. Entonces, ¿quién va? A ver, yo me voy a echar una, que es otra leyenda mexicana viviente. Está en la ronda final de supervivencia. Don Javier López Chabelo, Ande pues. Ay, con Chabelo y Pepito contra los monstruos. yo esa película la recuerdo de haberla visto de niño. Sí. Eh, yo la verdad no recuerdo. Hace poco, 2, 3 años, la llegué a ver en la tele que la estaban pasando. No me quedé a verla, la he visto, pero no últimamente. Era Eh, de esas películas de domingo por la mañana que ponían cuando no ponían El Mago de Oz. o que ponían cuando se acababa En Familia con Chabelo, También. para que no le perdieras el hilo al programa. Bueno, aquí Chabelo hace de niño, qué raro. Niño Boy Scout junto con Pepito, que me parece que eran primos en la película. Son Boy Scouts, niños exploradores. Chiste es de que van a buscar un gorila que da una recompensa de 500 pesos. Se meten en una cueva y dentro de la cueva se encuentran que la habitan monstruos como la momia, el monstruo de la Laguna Negra, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, Drácula. Y conforme van avanzando en la película, se dan cuenta que nada más son robots, no recuerdo si usan esa palabra u otra de la época, porque son fachada porque un grupo un grupo de maleantes traficaban uranio.
Entonces la cueva era su escondite y los monstruos eran para alejar a los intrusos. Entre el desmadre nada más, como que recuerdo que el gorila muere, lo mata uno de los monstruos y después al monstruo se cae en un pozo con serpientes, que es cuando se dan cuenta que nada más era un robot. Fíjate, Chabelo fue visionario, o sea, metió cyberpunk, metió terror, No, no, acción, no. fantasía. Y gorilas, ¿no? Yo A ver. El hace, planeta de rela- los simios. hace relativamente poco vi Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Creo que es la peor hora y media de mi vida el año pasado. ¿Es donde sale el zorrillo grande? Sí, Sí, me caga esa. este señor que se acaba de morir hace relativamente poco, el Loco Valdés, Ujú. creo que él era el lobo feroz. Sí. Y tenía planeado ver también Chabelo y Pepito y ver este tipo de películas, pero después de ver a Caperucita dije, no, 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 esa nunca más. me empieza a punzar la 100 cuando la veo, las No, imágenes. No y, puedo. con Chabelo me pasa exactamente lo mismo. O sea, quise darle una oportunidad, pero dije, después de Caperucita no me quedan ganas de seguir viendo este tipo de cine. Fíjate, traigo otra recomendación que de hecho en la siguiente ronda se las voy a soltar, de Chabelo. A esa a lo mejor sí te va a llamar la atención, o más bien esa sí te voy a decir, vela, no con mucha expectativa, pero vela. Pero síganle, ahorita se las suelto. Ok, vas, Joseph. Pues para seguir el hilo de lo que estaba hablando anteriormente, pues recomendar la película de Tintán de la Casa del Terror de 1959, dirigida por Manuel Martínez Solares. Básicamente es una película en la que Tintán trabaja en un museo, pero en este museo se encuentra un científico, tiene una guarida como secreta, un científico loco que busca hacer experimentos con criaturas del propio museo, como momias, monstruos de todo tipo. De hecho, para hacer estos experimentos le saca sangre a Tintán todas las noches. Por eso el pobre Tintán, que es como velador o guardia del museo, no puede mantenerse despierto en ninguna de sus jornadas porque siempre está débil por la falta de sangre. Hasta que se entera el museo adquiere una momia que acaban de desenterrar de Egipto, la ponen en exhibición y es cuando el científico aprovecha para tomar a la momia, hacerle pruebas, hacerle como experimentos de hombre lobo. Fracasa también porque ninguno de los monstruos realmente logra, digamos, cobrar vida, pero en su fracaso cae un rayo, ya ven, casualmente cae un rayo, una tormenta eléctrica en la maldita momia y es cuando cobra vida y empieza a acechar a Tintán y pues surge todo. Está bastante buena, digo, a lo mejor eh, es un poco, es algo muy diferente porque es cine de los 50, literal, 60. Entonces es otra forma de, muy distinta, un humor muy blanco, un tipo de fotografía pues de aquella época, pero para mí es entretenida. O sea, estas películas lo que tienen es que a pesar de los viejos que son, entretienen y yo las recomendaría ampliamente. Hey, pues el dato curioso que habíamos dicho, ¿no? Quien hace o quien interpreta a la momia, que irónicamente es una momia hombre lobo, es el famosísimo actor, ay, se me fue, Lon Chaney, Lon Chaney. Lon Chaney Jr. Entonces hasta crossover legendario tiene la película, entonces está bastante buena, se los recomiendo. Si tienen ahí un espacio, vale la pena echarle un vistazo. Ok, esa sí tengo ganas de verla. Creo que incluso el cine de terror de México de esa época, bueno, terror entre comillas, porque había mucho como terror comedia, Sí. de esa época, los que eran 60, 70, 80, no era tan malo. No, y de hecho la película busca ser abiertamente una parodia Ujú. al cine de terror que se hacía en Estados Unidos, ¿no? En aquel entonces. O sea, digamos que es un scary movie mexicano de humor blanco de aquella época. Sí, por eso te digo, esto de combinar horror con comedia, siguiendo a Body Costello, no es una mala combinación realmente. Sí, Pero bueno, ok. Yo estaba revisando mi lista de recomendaciones y me di cuenta que realmente todas ya se las he recomendado en algún que otro episodio. Digo, traía Vuelven, que se las dije del primer capítulo, El esqueleto de la señora Morales, Alucarda.
que se los dije en el primer capítulo de este año. Alucarda se las llegué a mencionar en otro capítulo. Ladronas de almas también, Desde tu infierno. Pero no recuerdo si ya les había hablado de México Bárbaro. Creo que no. Es una película del 2015 y pues realmente película entre comillas. Son una serie de cortometrajes, todos de terror, todos combinan alguna leyenda mexicana y van de, ahora sí que diferentes directores. El primero que viene a mi mente es Lex Ortega, que ya les he dicho que... pues fue precisamente esta película la que fui a ver. Y... ¿cómo hablar de esta película? Es muy rara. Digo, es como todo, tiene cortometrajes buenos, tiene cortometrajes malos, tiene algunos que ni fu ni fa. Pero los que más recuerdo, por ejemplo, es uno en el que una pareja va a una cabaña en el bosque tipo Mazamitla aquí en Guadalajara. Bueno, aquí en Jalisco. Y resulta que el que cuida ahí les dice que no tienen que salir de noche, bla, bla, bla. Y estos tipos desobedecen y descubren que hay unos duendecillos por ahí rondando alrededor de la cabaña. Y digo, no se las quiero spoilear, pero este cortometraje en particular tiene escenas sexuales que involucran tener un primer plano del miembro de un duendecillo de estos. Ah, sí. Cuando se lo arrima a la boca a la chava protagonista, que dices, no, pinches, manches, ¿qué estoy viendo? Recuerdo que fuiste a ver esa película con una amiga, ¿no? Y que fue muy Sí, incómodo. me dio mucha vergüenza con mi amiga. Un saludo a Ruth, que no creo que me escuche, pero la saludo. Mándale el link, dile, mira, te mencioné tómala, escucha todo el capítulo hasta que la mencioné. Sí, y luego tiene un cortometraje que son de bailarinas exóticas en un prostíbulo, en un table, que están pintadas todas como Catrinas. Y digo, ese cortometraje tiene sangre por doquier. Hay un corto en el que le hacen un tributo a la isla de las muñecas en Xochimilco. Hay otro cortometraje de la leyenda del hombre del costal o del hombre del saco. Y digo, está muy chido y todos los cortometrajes pues, son diferentes unos de otro. Igual unos les van a gustar, otros no. Y hay una segunda parte, México Bárbaro 2, que son más cortometrajes, pero esa no la he visto. Entonces, sí, yo sí les recomiendo la primera, es del 2015. Y pues ahí está esa recomendación. 2015. Y yo me voy a ir un poquito más para atrás. Digo, no me voy a regresar hasta los 70 como Chabelo y Pepito, pero me voy a ir al 2005. La película en tal no es de Chabelo, se llama Club Eutanasia. Es más suspenso que terror y tiene un poco de humor negro. Se trata de un asilo, el refugio. Son puros ancianos. La cuestión es de que su mayor benefactor fallece, entonces pues los ingresos bajan y empiezan a haber recortes, medicinas, alimentos. Entonces un grupo de pues, viejitos dice, no, pues ¿cómo le hacemos? Pues hay que empezar a matar a los demás. Entre menos seamos, más nos toca. Y de eso trata la película, pues cómo los van... Es más un capítulo tipo Scooby-Doo, de cómo los van matando. A la par que también tienen una directora que no importa cuántos los números como vayan bajando, ella los sigue limitando porque pues ella se lleva su mochada. Se me hace muy... o sea, tiene su humor negro y no, porque Chabelo es uno de los inquilinos ahí en el asilo, de hecho es de los que matan. Pero se me hace muy curioso porque hay una parte en la que uno de los ancianos abre su correo y no recuerdo si había ganado un premio en la lotería o era parte de una herencia, pero el chiste de que ganó mucho dinero y de la sorpresa le da un infarto. Entonces, de eso va la película, pues, de que los tienen que matar, que parezca natural o accidente. Y pues que no van sabiendo ni qué onda, o sea, nada más de repente fulanito ya murió, sutanito ya murió, la comida sigue escaseando. Es más suspenso y humor negro, el que me encanta. No conocí esa película, ¿eh? Debe ser Es muy buena, la verdad sí La he visto 2, 3 veces. Sí, como la tercera ya cansa. Pero no, sí está muy buena. Sí te saca tu risa. Sí te quedas así de, ay, no puede ser, porque tiene estereotipos tanto de mexicano como del cine mexicano. Pero está muy buena. Sí, véanla. Debe ser muy, muy hilarante ver a Chabelo actuando de viejo, ¿no? O sea, es que sí, o sea, por fin lo ves actuar de su edad. Entonces no estará actuando.
Pues nada más se cambió el nombre, o sea, no se llamaba Chabelo, ni Javier, ni Isabelo. Noto cierto fandom De Fer hacia Chabelo, hacia Me Chabelo. cae así. bien, me encanta su inmortalidad. el Hay muy- vampiro. La neta fue una época en México es antes y después de En Familia con Chabelo. Pero bueno, esa es mi otra recomendación. Ya no traigo más de Chabelo. Como comentario, también dobló en la de Coco. ¿En serio? Sí, un papel menor, uno de los guardias. Ah, ya, más como un cameo. Sí, un guardia de ajuste, no me acuerdo cómo lo tenían catalogado. Un poli de esos que están ahí en el más allá. Ok. Vas, Joseph. Para reforzar esta idea de lo que es la parte de que Estados Unidos invirtió en México para contrarrestar toda la ideología nazi en México, les voy a recomendar una película de 1942 que se llama Espionaje en el Golfo, que el director es Rolando Aguilar, y pues la película participa uno de los actores como de la época de oro más o de los más reconocidos en su momento, que es Julián Soler, o de estos galanes de la época del cine de oro mexicano. Y bueno, la película trata sobre un periodista, no sé por qué, y bueno, parece ser como una especie de constante en el cine de oro, y yo creo que en general el cine mexicano, que el protagonista es como este holgazán vale madres, que no sé, su vida es un desmadre. Qué raro. Este periodista es un periodista pues que holgazán, que pues no vale madres, anda por la vida ahí divagando, pero le encomiendan a hacer una nota periodística sobre lo que acaba de suceder en el Golfo con el hundimiento de los barcos de Pemex por parte de los nazis para evitar que abastecieran de combustible a las tropas americanas. Entonces Luis, que es el periodista, se va al Golfo y ahí conoce una doble agente americana que se llama Linda, de la cual pues se termina enamorando, y junto con ella pues se tiene que derrotar o empiezan a escapar de diversos personajes, entre ellos agentes nazis infiltrados, para conseguir información y poder trasladar al gobierno mexicano para que pues pueda de algún modo defenderse de los ataques nazis hacia los buques en ese entonces, ¿no? Es digamos, ciencia ficción del estilo tipo James Bond, pero muy a la mexicana. Está bastante... Está curioso, digo, te llama mucho la atención una película que tiene temática nazi mecha en México, y pues se la recomiendo, o sea, vale la pena echarle ahí una chicadilla, creo que está incluso en YouTube completa. Y si no, estoy viendo que está en Prime Video, en Amazon. Órale, no sabía que estaban en Amazon. No, ni yo, y ahorita pues, me llamó la atención. Dije, pues a ver, y sí, está en Amazon. Aunque no sé qué tanto puede considerarse ciencia ficción, pero bueno, anotada para echarle un ojo. Sí. Esa y la del Club de Eutanasia. La neta sí, véanla. Que por cierto, un dato curioso de lo que decías, Joseph, del protagonista holgazán. Sí. Esa es una de las razones por las que Don Gato y su pandilla pegó en México y no en Estados Unidos. Sí. Realmente Don Gato y su pandilla solo tuvieron como 25, 26 capítulos, y son los que repetían aquí en México hasta el cansancio, porque en Estados Unidos no pegó, pero dicen que en México sí, porque pues el mexicano se identificaba con Don Gato. ¿En serio tan poquitos capítulos tenía? ¿Sí? No, yo creo que Esteban se fue alto, creo que son 14 capítulos, 13, algo así. No, Fíjate, había un efecto, no recuerdo el nombre. son 30. Son Solo 30. Yo me fui bajo. Ándale, pero había un efecto con eso de que también lo ponía mucho ejemplo con Mr. Bean, de su serie, que en realidad son como 2 episodios. Y la gente jura que eran temporadas completas. Bueno, Igual con Don Gato, o sea, tú me dices 30, güey, yo te podría jurar que eran 6 temporadas de 20. sí, yo también cuando me enteré que realmente eran pocos episodios, dije, no puede ser cierto. Sí, el primer episodio fue de septiembre del 61 y el último episodio de la serie fue de abril del 62. O sea, no duró ni 6 meses. Sí, número de episodios 31. Y aquí te lo William repetían Hanna, hasta el ya se me- cansancio. Pero te digo, o sea, mendigo efecto raro porque yo te podría jurar que eran un chingo de episodios. Sí, como dices, 6 temporadas fácil. Sí, ¿y no? Una.
A mí lo que me pasaba con esa caricatura es que como que nunca le presté la atención, o sea, la veía, pero A lo era mejor por así eso. como, A lo mejor por eso se nos hacía larga, porque no la no la- digeríamos, o sea, como, ajá. Como otras series o caricaturas que ahorita hasta no sabemos los diálogos, Ujú. más fácil recuerdas o tienes un tanteo de los capítulos. Sí, yo creo que es eso, que no lo veías con atención. Y bueno, entonces, mi siguiente recomendación. Híjole, yo creo que también ya se las había recomendado en el episodio de Aliens, creo. Y es La región salvaje de Amat Escalante, del 2016. ¿También es repetida? Ya vi la cara de Joseph diciendo que sí. sí, sí, la había recomendado. Pero Esa Diablos. tú dale porque ya se me había olvidado y me acuerdo que la había puesto por ahí para verla, como pendiente. Ok, la región salvaje. Es un alien que a todo lo que está a su alrededor hace que les den ganas de cochar. Así, en resumen, toda la película. ¿La Y pasaban en el Golden en las noches? no, pero sí, está entretenida, es diferente. El monstruo es un pulpito ahí, un alien con tentaculitos y algo que podría entrar en alguna categoría rara del hentai. Ujú. ¿Qué más? Tiene escenas de sexo homosexual y de sexo heterosexual. De hecho, el alien no discrimina, digo, se da a unos y a otras y a quien se deje. Agarra parejo. Sí, digo. Y pues sí, casi toda la película gira en torno a este ser extraterrestre que está en una casa con unos viejitos que lo cuidan y que de vez en cuando le llevan muchachas y muchachos para que se divierta. Dios mío. Dale. Fer tiene cara de como que no se las había recomendado en un capítulo, pero recuerdo que sí. No, sí, Sí, sí sí. lo había recomendado, pero no sé, ahorita siento que le dice como más énfasis o me lo Pues visualicé. es que de ¿Sabes eso qué se pasó? trata. Cuando me dijiste que vivía con unos ancianitos, no sé por qué me imaginé a Alf. Y me imaginé en esas escenas, dije, no puede ser. Obviamente no, pues, pero yo creo que fue por eso que me quedé, Dios mío. Alf. No. Lo más fuerte que él hacía era intentar comerse el gato, ¿no? Eso te iba a decir, mis recuerdos de Alf era intentando comerse el gato. Pero bueno, ya está la recomendación repetida, igual que todas las que voy a decir. Pero bueno, ahí está. La región salvaje. Vas, Ok. Fer. Ok, yo traigo una. Y ahora sí me fui viejito. No manches, del 57. Ande, pues. Ladrón de cadáveres. Ok. Ok, yo tampoco lo había oído. A ver. Suena muy No, no, no. interesante. Bueno, la historia se desarrolla que hay una serie de asesinatos, un atleta, un luchador, y el chiste, o sea, el investigador dice, ¿sabes qué? Vamos a proponer se llama Guillermo, es un ranchero, vamos a hacerlo pasar por luchador para, pues, atraer al asesino para ver qué onda, ¿no? Se descubre el asesino, que es un científico que, pues, quiere conquistar el mundo, como todo buen villano, prolongando la vida humana, cambiando los cerebros de las víctimas con monos. No recuerdo si otros animales, pero con monos. El chiste es de que sí mata a Guillermo, se lo lleva y lo revive con el cerebro de un gorila. Y lo usa para tipo pelea, ¿no? Al final. Como todo, se le revela, mata al científico y el güey termina pues gorilificado, intentando rehacer su vida, bueno, buscando a su novia. Muy, muy al estilo cine mexicano, pues, pero terminando con el amor. Por el poder del Ok. amor. Buscando el amor. Aquí no lo salvó por el amor, sino que intentaba buscar el amor. Pero sí, un doctor maquijero que lo mata a sus criaturas. Un viejo sabroso. No está sabroso el viejo, pero sí, sí. Muy bien. Ok, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Ladrón de cadáveres? Cadáveres. Ajá, es del 57, dirigida por Fernando Méndez. Ok. ¿Y qué creen? Está en Prime Video ¿Qué? también. En ¿Está en Amazon. Prime? Sí. Órale. A verla, la neta. Tengo ganas de volverla a ver. Se abrió la puerta que está atrás de mí sola, no mames. Oye, ni me digas que ahorita estoy en una oficina. Está todo oscuro Bien. menos donde estoy yo. Y no es tuya, nadie te conoce ahí. No,
Soy un desconocido para los fantasmas. Pero bueno, ahí está, en Amazon Prime. Anota tu lista. De hecho, en Amazon Prime hay varias películas mexicanas. Sí. Desde el cine de oro. Ahorita que me acuerdo, que siempre me recomiendan la de algo de los gavilanes, no sé. En Amazon vi Caperucita y Pepito contra los monstruos. Ah. Ya te va a recomendar puras películas así. Ya sé. Lo bueno es que yo casi no uso Prime. El maldito algoritmo al rato va a ser Sí. Algo me va a decir, ¿qué pedo con este güey? O sea, primero ve gore, sangre, luego se avienta una mexicana, Club Eutanasia, ¿qué pedo? Y después va a ver El Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, porque tiene visto 2 capítulos de Viaje con los Derbez. No, jamás. Eso sí, jamás. Concuerdo con Esteban. Yo sé. Ya tiene temporada 2. ¿Por qué? Pues, Me sale. volviendo a siguiendo la continuidad de lo que habíamos hablado anteriormente, pues la siguiente recomendación es un super crossover entre los más poderosos monstruos del terror universal y los 2 más grandes luchadores del wrestling mexicano. Es Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo de 1973 y del director Miguel M. Delgado. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? Creo en lo personal que es la mejor película de este par. Mejor película en cuanto a que pues está muy interesante el crossover, ¿no? Porque la película en sí pues es mala. No deja de ser una película del santo. Pero es que en verdad no te aburre porque está llena de tanto humor involuntario que te diviertes bastante viéndolas. O sea, es bastante bizarro. Desde el hecho de que, por ejemplo, ves al santo y vas a Blue Demon de repente con trajes de vestir o trajes normales en las calles, conduciendo sus carros y tienen su convivencia normal, pero con esta pues idea de que son como superhéroes, ¿no? Protegiendo su identidad secreta y así, pero pues andando por la vida, ¿no? Con su máscara. Otra desde el doblaje, porque no sé si sabían que, por ejemplo, el Santo y Blue Demon no son sus voces reales, los doblan otros actores. ¿Qué me estás diciendo? Sí, o sea, bueno, de hecho no sé si llegaron a ver, no creo, hablando del cine de ficheras, ¿alguna vez alguna película de Tuntún? No. ¿Donde salía Tuntún? Bueno, Tuntún era una persona con enanismo, entonces, de repente oía su voz y era así como muy así, un varonil y no, es que en realidad también era doblado, lo doblaba de hecho este actor, muy famoso, el de la bombita, ¿cómo se llama? Andrés García. Andrés García lo doblaba, ¿no? Era el que le daba la voz a Tuntún. Pues el mismo caso con Blue Demon y Santo. Yo creo que las voces de ambos no era muy artística, que digamos, o de mucha presencia, o incluso puede ser que hasta su propio léxico pues estuviera lleno ahí de ciertos vicios y pues tomaban la decisión. A lo mejor por la máscara, ¿no? También ¿O la identidad? Es probable, la identidad, ¿no? ¿Quién sabe? Simplemente para que ni por voz lo reconocieran. Ya vi fotos del Tuntún, ya sí lo he visto. Yo no quiero buscarlo. No tiene nada malo, búscalo. Hay muchos memes, de él, pero bueno, el punto es que yo incluso leí por ahí que como pues obviamente tanto el Santo como Blue Demon pues no tenían ningún tipo de dotes actorales, pues también se les doblaba para que no se viera tan chafa la de por sí ya deplorable actuación de estas películas, ¿no? Entonces, pues ahí tiene muchísimas cosas de humor involuntario, incluso hay algunos diálogos por ahí que te das cuenta que el guionista se burla, o sea, se burla de este mismo tipo de películas. Hay una frase muy chistosa, a mí me da mucha risa porque Blue Demon le dice a Santo, oye Santo, debes estar muy preocupado porque has dicho más de 10 palabras y para que tú digas más de 10 palabras está muy cabrón, o sea, uno dice cabrón, ¿verdad? Pero o sea, te das cuenta cómo incluso el guionista se da sus libertades de burlarse de toda esta subcultura, ¿no? Del cine de luchadores y algo también que me causa mucha risa es la actuación del actor que interpreta a Drácula, que es Aldo Monti. Aldo Monti de hecho era un buen actor para su momento
Porque realmente actúa bien, o sea, actúa bien su papel de Drácula, pero se te hace demasiado bizarro ver esa actuación con el tipo de diálogos que tiene y la templeza del hombre de no reírse o de no echarle hueva en la actuación, porque realmente dices, o sea, dice cosas bien idiotas, ¿no? Y otra cosa muy chistosa de este tipo de películas y de esta en particular es que, bueno, la historia surge porque un mago llamado Cristaldi vence a Drácula, lo encierra. En la época en la que es contemporánea al Santo Blue Demon, despierta a Drácula y se alía con el hombre lobo y deciden, juran venganza en contra de la familia Cristaldi. Entonces, un descendiente de Cristaldi le pide ayuda a Santo Blue Demon. Y pues obviamente ellos tienen la encomienda pues de evitar que se cumpla la venganza y de vencer a Drácula y al hombre lobo. Lo cagado de la película es que pinche Drácula y hombre lobo masacran a la familia Cristaldi y ves a Blue Demon y al Santo de repente jugando cartas o estando con unas chavas, así. O sea, pinches superhéroes ineptos, ¿no? Porque al final de cuentas matan a un chingo de inocentes los malos. Y eso sí, al final los vencen, pero pues ya después de una masacre y de que prácticamente cumplieron con su venganza, ¿no? O sea, es una película muy hilarante en todo sentido de la palabra. Y sí te divierte por todas esas cosas involuntarias que tiene. Y está divertido, o sea, realmente si te echas una de Derbez, te puedes aventar una de estas sin problemas. Pues yo no me eché ninguna de Derbez, pero sí vería unas del Santo, a lo mejor, o al menos lo intentaría. Que por cierto, está en YouTube, completa, dura hora y media. O si no, está en Blim, por si quieren contratar Blim. Yo creo que ya no existía, pero creo que sí. Sí, todavía me lo recomiendan. En Facebook me sale anuncios. A mí no. Se atreven a ofrecerlo. Deberían de pagar ellos para que lo vean, ¿verdad? Es que dicen, este güey tiene Prime, tiene Netflix, tiene Disney, a huevo, contrata a Blinch y métenselo a huevo. No. Pudiente. Tristemente yo tengo suscripción en Blim, no me pregunten por qué. Seguro por algo que tiene que ver con las Chivas. Pero, sí, gracias a Blim, fíjense que Blim lo que tiene es que tiene mucho catálogo de cine mexicano del bueno. De hecho, fue en Blim donde vi Vuelven. Y es donde deberían de hacer propaganda, pero la verdad a mí no me va a hacer propaganda en La Rosa de Guadalupe y me quitan ganas. De hecho, una vez vi un video, creo que era del youtuber crítico de cine que le gusta a Joseph, Del líder. en el que menciona cómo vendieron mal Blim. Que a lo mejor dice que debieron de haber tirado más por la nostalgia, decir, las películas que veía tu abuelita cuando era niña o las que veían tus papás. Y no, Sí, se fueron por lo malo de sus telenovelas piteras, cuando debieron de aprovechar todo eso de lo que dice Joseph, las películas buenas mexicanas de la época del cine de oro. es que a mí nomás me salen anuncios La Rosa de Guadalupe y sus similares, pues. Y no se me antoja, o sea. Quisieron pegarle por el lado de las clases populares que consumen este contenido en televisión abierta, pero creo que en su estudio de mercado no se dieron cuenta que pues, la gran grueso de las clases populares pues no consume streaming, sigue consumiendo televisión abierta, entonces no tenía caso. Exactamente, o sea, no me vas a venir a ofrecer lo que pasas todavía en la tele, güey. Ofréceme mexicano que no pases en la tele y que en ningún otro lado voy a encontrar. Sí. De buena calidad, porque algunas están en YouTube, pero peor que grabadas de cine Y les digo, o sea, Vuelven, yo la vi ahí, vi otra película muy buena que se llama El Jeremías, en Blim, que no la encontré en ninguna otra plataforma, ni en Genula, ni en esas páginas, Bueno. Tiene sus buenos. Por favor, Blim, ya no me salgas en Facebook. No te voy a contratar. No soy pudiente, la mayoría de mis servicios son compartidos. No. No. Y no contraten Blim, digo, o sea, si quieren ver una película de Blim, me dicen y yo les paso ahí. Ok. Netflix, patrocínanos. Prime, patrocínanos. Ellos sí, la neta, ahora sí les estamos haciendo propaganda. Y al rato nos llega un correo de Blim, ¿no? Oye, Difamación. No, oye, pues me pareció adecuado la mención, ¿por qué no Messi te patrocino? No. Ok. Oigan, ya, entonces una última ronda de recomendaciones. ¿Sabes qué espero el día que hagan un capítulo de La Rosa de Guadalupe de podcasters y nos usen de ejemplo? Qué triste sería eso. Bueno, ya dije yo algunas películas relativamente
nuevas. Digo, la más vieja que dije fue Cronos del 93. Muy mal. Pero hay una película que empecé a ver porque estaba gratis en una página de aquí de México, creo que era TV UNAM o algo así. Y era la película de Macario, de Roberto Chulada. Gabaldón. Nunca lo había escuchado al director. Y es una película de 1960. Creo que la historia de Macario es interesante. Está basada, o bueno, está basada libremente en cuentos clásicos en los que el protagonista se topa con el diablo o con la muerte. De hecho, creo que la que suelen decir que sirvió como mayor influencia es El ahijado de la muerte de los hermanos Grimm. Y básicamente se trata de un campesino mexicano, vive en completa pobreza y su único deseo, su única obsesión es poder comerse un pavo él solo y no tener que ofrecerle ni a la molesta de su mujer ni a los molestos de sus hijos. Digo, Macario es un hombre muy egoísta, la verdad. Creo que me cayó mal en lo que vi de la película. No la vi completa. De hecho, vi en el momento en el que la muerte se hace su amigo porque le ofrece de su pavito y le da su agua mágica y que le sirve para salvar a su hijo que se ahogó. Ahí me quedé cuando lo salva. No sé qué pasa después. Tengo ganas de seguir viéndola, pero sí el personaje de Macario, no sé, como que es una persona muy egoísta y no me genera ninguna simpatía. De hecho, es un personaje de esos hechos para que los odies. O sea, digas, qué Bueno, asco de ya. tipo, ¿no? Ya me siento mejor, entonces sí. Si lo logran es cuando ves que sí hacen un buen papel, un buen trabajo en el papel. Ya te imaginarás que con el agua Macario empieza a hacer milagros en el pueblo y... Ujú. No, digo, no quiero spoilearte, ¿verdad? Para que la puedas ver y la gente también se sorprenda. Pero sí, joyita del cine mexicano, tiene por ahí su moraleja. La fotografía, a pesar de que es una película muy vieja, envejecido excelentemente bien. Eso sí, y la restauraron hace poco. Creo Sí. que incluso hay una versión a color. Sí, de hecho se ha puesto de moda últimamente. Desarrollaron, bueno, más bien se ha popularizado un tipo de tecnología con inteligencia artificial en el que le pueden imprimir color a muchas películas de antaño que no se produjeron a color, sino se filmaron en blanco y negro. Y Macario, pues es una de esas películas que por ahí puedes encontrar que ya se restauró y ya la puedes ver a color, ¿no? Aunque yo en lo personal creo que para que conserve la magia de la película en sí mismo, pues habría que verla en blanco y negro como originalmente está filmada. Y vale mucho la pena, digo, es una de las joyas del cine mexicano. Yo creo que está en el top 5 fácil y vale la pena verlo. O sea, realmente las actuaciones también son buenísimas. La caracterización de la muerte. La caracterización de la muerte, este concepto del diablo, Dios y la muerte está muy interesante. También está muy padre cómo están caracterizados cada uno. Y los diálogos también son muy buenos, o sea, tienen mucho contenido, mucha sustancia de esa, que sin ser pretencioso, porque a veces pasa que una película tiende a ser demasiado pretenciosa y te harta. No, esta es como lo suficientemente equilibrada, ¿no? Está en su punto adecuado y pues sí, si la gente quiere conocer más y mejor del cine mexicano, Macario es una de las referencias obligadas. Ujú. Sí, yo lo que vi en cuanto a la película me gustó. Yo odié a Macario, pero la película es buena. Sí, Y bastante. entonces, a ver, Fer, última recomendación. Ay, estoy entre dos películas, pero no, me voy. Ustedes estaban en el top 5, yo me voy a ir hasta el top 31 con Kilómetro 31. No, pero vale la pena mencionarla, digo, creo que Ah, Kilómetro sí. 31 marcó, si bien no es una buena película, está en piñata, No. marcó como un punto de ruptura, ¿no? Entre que de repente se sintió que el cine mexicano ya no Eso, producía nada de eso. terror ni Y de nada. repente hizo como el boom esta. Yo, Sí, yo así la tengo, como que hubo una pausa, no se oye nada, y de repente llega Kilómetro 31, hace un boom. Digo, no es buena, Pero pero se se oyó agradece el mucho. intento. No, pero se sí. escuchó mucho. Ah, eso Y, sí. y se movía y se promocionaba. Y me acuerdo que hasta Canal 5 hacía comerciales con la película.
y sus series, o sea, ahí como que hicieron sus ediciones de esos comerciales fumados que se aventaban. Entonces sí hizo como que un antes y un después de Kilómetro 31 porque fue como que volvió a nombrarse el cine mexicano. Ujú. La película en sí, pues, está muy... Fíjate, es una chava que golpea a un niño en una carretera, se baja para ayudarlo y lo atropella otro carro. Lo que siempre se me hizo bien fumado fue que su gemela lo sentía todo, la escuchaba a lo lejos, telepáticamente, o sea, como mendigos gemelos raros. Y va al kilómetro 31, que es donde ocurre el accidente, y se enteran que en ese lugar siempre han pasado accidentes y siempre ha habido fenómenos paranormales. Pues menos mal que no fue al kilómetro 69, si no, imagínate qué No, hubiera es pasado. que esa es la versión porno de la peli. ¿Cómo era regla qué? ¿34? Regla 34. Si existe, hay porno de eso. No, pero sí, no vean kilómetro 69. Está medio... Bueno, sí, véanla. Bueno, y el chiste es de que, bueno, aquí se deben al fantasma de la Llorona, pues la misma que les comentaba, una dama de blanco, que perdió a su hijo hace muchos años y se descubre que la gemela que está muerta, entre comillas, está atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Aquí yo lo que recuerdo con mucha alegría es una parte en la que se está peleando la chava con un espectro, no recuerdo si era el fantasma de la Llorona, y la empieza a golpear con escopeta al punto de que de plano mejor la agarra y se la acomoda para seguirle dando golpes. No, yo estaba cagado en el cine de risa. Mi amiga está cagada de miedo, yo estaba cagado de risa. Ok, yo nunca la vi, nunca me llamó la atención. Y sí Está recuerdo bueno. que yo iba, creo que en la prepa ya para pasar a la universidad, ¿o no? No, No es Pero cierto, no es cierto. 2007, Sí, es cierto. 2007 yo yo estaba estaba en en la prepa. secundaria. Yo estaba en la prepa, sí, fue un año Prepa. antes de entrar a la universidad, sí, es cierto. Bueno, Somos yo tan 2 años. viejos. No, yo solo estaba creo que en kinder. Yo estaba en la secundaria, en tercero de secundaria, cuando salió esa película. Yo estaba en tercer, cuarto semestre de prepa, entonces. Dios mío. Ay, Soy me un siento poco. viejo. Mira, ya me toca la vacuna, ya soy grupo vulnerable, vale madre. Ok, bueno, ahí está. Recomendación, kilómetro 31. Sí, buena, no esperes ¿Quién mucho, es pero es el buena. director? ¿Rigoberto Castañeda? Roberto Castañeda y protagonizada por Ileana Fox, que hace de Agatha y Catalina, las gemelas. Ella misma hace los dos papeles. Toma eso, Lindsay Lohan y Juego de Gemelas. Ok, vas, Joseph, una última recomendación. Es que esta recomendación me causó conflicto porque creo que ya no es ciencia ficción ni nada. Entonces me gustaría eh, mencionar dos que ya se han dado, pero a fin de cuentas no las volvimos a dar. Creo que recordarle a la gente que vale mucho la pena ver Vuelven de Isa López Hermosa. en 2017. Completamente Creo de que acuerdo. es el ejemplo creo que es la gran joya del cine terror mexicano hecha en México en la época contemporánea. Mm, Y otra, pues, Alucarda de Juan Moctezuma, creo que Esteban ya habló de ella anteriormente cuando tocamos el tema de leyendas urbanas, ¿se acuerdan? Por todo el sí, misticismo y la historia oscura de la que película de López Moctezuma, ¿no? de López Moctezuma, sí, pero bueno, esa película está perdida, nadie la ha visto, solo los pequeños fragmentos, pero ¿Cuál era esa película perdida? es creo que era no recuerdo el nombre, no sé, pero tenía que ver con esta otra leyenda de la señora de los tamales que hizo su esposo en tamales, no sé si recuerdan. De Está en Trinidad. México. Era la historia Ah, de la película de Juan. El alimento del El miedo. alimento del miedo, cierto. Sí. Bueno, el alimento del miedo no existe como tal, o sea, está perdida esa cinta, nadie la ha visto, pero Alucarda existe, creo que es el bastión de Juan López Moctezuma, es una película bastante agresiva, habla de satanismo, Sí. y la fotografía es muy gore, y pues también es ese tipo de cine mexicano que no creerías que se hace en México, pero que vale mucho la pena, entonces es importante echarle un vistazo, pues, Sí. para alimentarse del buen cine mexicano. Fíjate que yo no la mencioné porque estoy tomando un curso de
de cine de vampiros y precisamente en el temario viene Alucarda en la clase de vampiras. Puro curso se la vive este joven, puro curso de terror. Sí. Claro, acabo de Y tener bueno, un Hombres Lobo. la recomendación original que iba a dar, a lo mejor no sé si tenga cabida, pero se las dejo ahí para los curiosos. Es la de 100% puro mexicano. Es con Pedro Armendáriz, ya lo había mencionado al principio. Es también de temática nazi. Él es un bandido que escapa de ser ejecutado, escapa junto con sus secuaces. Llegan a un pueblo y se convierten en héroes porque rescatan al pueblo de agentes espías nazis que buscan tomar el control de aquel pueblo mexicano. ¿Para qué? No sé. El chiste era enfrentar charros contra nazis y dar propaganda pro aliados. Y pues está hilarante la película. Digo, trata de tener un tono serio. Obviamente nunca te la terminas de tomar en serio, pero pues está bastante curioso ver ahí una especie de Pedro Infante golpeando nazis. ¿Cómo se llama? ¿Soy puro mexicano? Soy puro mexicano. Ok. Hay una canción de Lucero que así se llama. Sí, pero no es esa canción, no tiene nada que ver. No, ¿cómo que no es la canción tema de la película? No, creo que Lucero ni en planes estaba en 1942 cuando salió la película. ¿Cómo que no es un cover de la tema de esa película? Y, oigan, yo creo que ya viene siendo hora de despedirnos. Sí, por más que intentamos que estos programas duren menos de hora y media, siempre se nos van de las manos. Pero mira, esto es muy bonito, es nuestra cultura, nuestras raíces y la verdad, el día. No pensé que fueras a hacer con tantas recomendaciones. Digo, me faltó mencionar, por ejemplo, Belzebú de Emilio Portes, que la pueden ver en Amazon Prime. O Desde tu infierno, que ya se los había recomendado en un episodio de Alexis Pérez Montero con guión de Sandra Becerril, que nos sigue en Facebook. Sí, saludos a Sandra Becerril porque la amamos todos. Saludos. Esteban se orgasmió, se desmayó cuando nos dio el follow. Es muy buena escritora, yo tengo como 4 libros de ella: La calle de las brujas, Desde tu infierno, Valle de Fuego y El silencio de todos los muertos. Ahí está, un abrazote y un besote a Sandra Becerril porque nos sigue, nos apoya y de vez en cuando nos da likes. Y nos da likes, ay, cómo la amamos. Sí, la etiquetas cuando subas el capítulo. Y oigan, nos faltó, ninguno mencionó películas de Carlos Enrique Taboada y bueno, Juan López ya lo mencionó Joseph al final. Yo iba a mencionar, y de hecho ya ves que les mencioné que estaba entre dos, la de Hasta el viento tiene miedo. Sí. Que es de Enrique Taboada, por cierto. Pero yo creo que Enrique Taboada podría dar para un programa. A lo mejor, si nos ponemos de acuerdo y vemos sus películas, no son muchas, son Veneno para las hadas, El libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche. Y a lo mejor yo creo que podemos echarnos las 4 en maratón y le dedicamos un programa a hablar de las 4 películas. Por muy bien, porque sí, la verdad no la recomendé porque no la tengo tan fresca, pero también es marca mexicana, pues, marca de México. Sí, es un director que lo tengo muy pendiente. Digo, yo crecí con esta de ¿cuál era? Hasta el viento tiene miedo, porque una de mis tías se llama Claudia, entonces ella se traumó desde chiquita porque precisamente lo que murmura el fantasma de Hasta el viento tiene miedo es Claudia. Ajá, la protagonista. Entonces yo desde chiquito traigo esa película en la mente. No le he dado la oportunidad, pero sí, creo que es uno de los clásicos del cine. Y esa película marcó a toda una generación. O sea, fue un parteaguas muy importante. Y sé que los remakes son terribles. Sí, que no le hacen justicia. Sí, no. No, pero sí, mis padres me mencionan esa como parte como si fuera parte del cine de oro mexicano, pues, o sea. Pues no está tan lejos, digo, ¿qué es de los 70s? 68, ya. O sea, de la época. Llevaba como 10 años de decadencia el cine mexicano. Exacto, entonces todavía rosa. Pero bueno, entonces ahora sí, unas últimas palabras, Joseph. Pues hace 2 días fue el cumpleaños de mi abuelita, que falleció hace un año, entonces le quería dedicar el programa. Si por alguien tengo este cariño por el cine mexicano, es por ella, por las películas que compartí con ella, y pues va para ella. Y agradecerle a nuestros escuchas por otra emisión, aguantándonos, como siempre digo, y tanto me reclama Fer.
y en especial a nuestros escuchas panameños que pues nos han puesto en muy buenos lugares. Muchas gracias a todos ustedes. Ah, es cierto. Es cierto, Nos Panamá nos vemos. ama. Cierto. Oye, Joseph, esta abuelita es la que decías que le gustaba la película de... Sí, por la historia de El día que la Tierra se detuvo. sí, ella, es ella. Ah, ya. Pues bueno, va con dedicatoria. Así es. Unas últimas palabras, Fer. Agradecer a nuestros escuchas, a los panameños que nos quieren mucho, no sé por qué. Y pues invitar a todos, pues a los mexicanos y a los que no son mexicanos que pues no se queden con los estereotipos que nos tienen. Tenemos muy buen cine mexicano, muy buenas series, malo también pues. Y también fuera del terror, tenemos películas muy buenas como, bueno, Nosotros los Nobles está muy bonita. O más emblemáticas como Amarte Duele, y la verdad es cine que es bueno, digo, no sobresalen muchos aspectos, pero el terror, tenemos películas que valen la pena, para que la vean, le den una oportunidad y no se queden con una Catalina Krill o una Maldita Lisiada como referencia a México. Tenemos O más. Derbez. O Derbez, tenemos más. Completamente de acuerdo. Y complementando lo que mencionaron Fer y Joseph de Panamá, es porque en Apple Podcast llegamos al número 19 de los podcasts más escuchados en Panamá. No sé por qué. ¿En Pero general muchas o de gracias alguna por- categoría? De entretenimiento. Creo que sí les había comentado que era entretenimiento. Sí. Panamá los amamos. Besos, Panamá. Sí, de hecho, déjame ver exactamente de qué era la categoría. En ocio. Ocio. Está bien. O sea, Que por no cierto, tienen nada que hacer, no. escuchen, ¿no? No, es que lo curioso es que la semana pasada estuvimos en el número 19, pero es que hace 15 días estuvimos en el número 5. Sí, Sí. Sí, recuerdo cuando me llegó la notificación del correo, fue así de ¿qué? Número 5, ¿en dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué les pasa a Panamá? Gracias, Panamá. Gracias, pero ¿qué les Los pasa? amamos, Panamá. Y bueno, entonces les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBooks, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Y finalizamos este episodio con una frase de la película Macario. Dice: hay que tener consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.